Bueno, vamos a empezar el vídeo enseñando primero al pollito que os dije que había salido y que lo tuvimos que quitar. Ahora después os explicaré otra vez por qué, pero para que veáis que espabilo está ya el tío. Aquí le tenemos. Mirad, vamos a dar su toma. ¿Veis? Poco a poco. Ahora no le he echado, yo dejo que trague, ¿vale? Como muchos me habéis preguntado. ¿Veis? Yo ahora no le doy. Le dejo que trague, porque si no, luego se le sale. Ahí. Venga, chicos. ¿Veis? Ahora tampoco. Otro poquito. Otro pelín. Y este otro poquito se lo voy a dejar para, bueno, pues antes de irse a dormir. Y se lo voy a dejar aquí, que así está a temperatura ambiente. No va a pasar mucho tiempo hasta que se lo dé. O sea, a temperatura ambiente, perdón. A 27 grados, que es a lo que le tengo yo ahora mismo esto. Que se lo voy a bajar ya un poco, por cierto, porque ya el pichón tiene plumillas. Cuando pida más, lo hacen por instinto, ¿vale? Siempre van a pediros más, ¿veis? Entonces, no se lo deis si veis que tiene ya un buche como este. ¿De acuerdo? Mirad. ¿Veis? Ya no hace falta darle más. Y bueno, pues es un pichón bastante blanquito, el tío. Me gusta. Tiene buena pinta. A ver qué tal sale. Ahora es muy pronto, ¿eh? Pero bueno. Y este es el calentanido, que estoy encantado con él, de Pedro, ¿vale? Que ya lo he enseñado otras veces. Os dejo la referencia, porque como ahora es época de cría, mucha gente me preguntará. Ahí tenéis el teléfono y todo, ¿vale? No hace falta que me lo digáis. Pedro os lo puede proporcionar. Ya habláis con él si queréis y bueno, pues os lo hace de 2 calientanidos, de 4 como le pedí yo, no hay ningún problema, ¿vale? Funciona de maravilla, ya os lo digo. Muy sencillo, tiene una bombilla, ¿veis? Ahora ya ha alcanzado la temperatura, se para, peligro cero, se limpia muy bien, fijaos que limpito lo tengo. Y para tener así algún pollito que por lo que sea hay que alimentarle nosotros, viene fenomenal, ¿vale? Que todos los años sale alguno así, o le dejamos que muera, o tiramos para adelante con él. Este pollo ni está enfermo ni nada, merece la pena sacarle adelante, porque ya sabéis, los que habéis visto otros vídeos míos, lo que le pasó, ¿vale? Fue culpa mía porque cambié las jaulas cuando él ya había nacido, ¿vale? No porque la madre no empuchase bien, ¿vale? Venga, pues nada, ahí le dejamos. Vamos para la aviario. Bueno, pues aquí estamos en el aviario ya. Por cierto, la pasta de embuche que yo utilizo es la de Nutrivir, pero la A21, ¿vale? Que es más rica en proteínas. Ha habido gente que me la ha preguntado que por qué no uso la Serinus. Yo la he usado también, pero no me gusta, porque me hace más grumos que esta, ¿vale? Y bueno, pues por aquí hoy ya tenemos novedades, ¿vale? Otra cosa muy importante. Este vídeo es un poco de repaso, no es de ningún tema en concreto, ¿vale? Ha habido gente que me ha preguntado que por qué estoy criando con un rojo y un amarillo. A ver, no es un rojo y un amarillo. Son dos rojos mosaicos. El tema es que la hembra, que es la que veis más color amarillento, no está pigmentada, ¿vale? Porque no es de este año, es del año pasado. Entonces, yo no les pigmento. A los de sobreaño no les pigmento, no tiene mucho sentido. Yo ya sé esa pájara qué intensidad tenía y no me merece la pena darles pigmento cuando lo que la quiero es para criar. Ya me ha puesto un huevo esta mañana. Esa es otra novedad, ¿vale? Mirad. La parejita número 1 tiene un huevo. La parejita número 1 es la pareja que son los padres. Esta de aquí son los padres del pichón que os acabo de enseñar, que está en el calentanidos. Como veis, el macho, aunque tiene más intensidad, también parece un amarillo. No es un amarillo, es un rojo, ¿vale? Lo que pasa es que no le he pigmentado. A los machos da un poco igual que les pigmentemos, porque yo estoy convencido que ellos no transmiten para nada el pigmento a las crías. Pero a las hembras de sobreaños con la que vamos a criar, pues es así. Esta parejita de aquí también me ha puesto un huevo esta mañana, pero no sé, es de esas veces que dices, no me da a mí que esto esté pisado. A lo mejor me confundo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, como os decía, mirad. Huevo en la 1. Nada.
Creo que han habido 5 parejillas o así, que esta mañana me he encontrado yo con un huevo. Mira, otra, la 8. ¿Ves? La 9. Vale, voy a ir guardando. La 9, la 11. Ya van 4. 4, es muy poquito. Pero es que en realidad tengo muy poquitas parejas, ¿eh? Creo que son 4. Y creo que era esta. Ahí está. 5, ¿vale? Son 5. Y parejas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Creo recordar. No, 10, ¿vale? Bueno, hay que ir esperando, esto ya pronto, es normal, ¿vale? Es normal, si es que las junté hace nada, a esas pocas que las junté. Y bueno, es normal. Este fin de semana yo creo que les voy a pegar otro repaso a ver si tengo más tiempo. Les miro barrigas y... Fijaos dónde la ha dado a esta por meter el pelo en la bizcochera. Esto tiene un peligro. Pero peligro, ¿por qué? Porque no quiero que me ponga el huevo ahí. Así es que le vamos a retirar la bizcochera, pero ya, ¿vale? El pastero ese va a ir fuera. Y nada más, poco más que contaros. Ha habido mucha gente que me ha preguntado también por la aplicación que yo os enseñé ya en un vídeo y también que utilicé el otro día. Es la aplicación para aquellos que tengáis iPhone, o mejor, aquellos que tengáis un iPad, ¿vale? Ahí sí que merece la pena la aplicación. Mirad. Esta aplicación se llama GoodNotes, ¿vale? GoodNotes es... Mirad, tiene este icono de aquí, es el GoodNotes. Y bueno, pues me sirve a mí pues para tener un PDF que yo puedo editar, ¿vale? Hay otro vídeo por ahí donde yo lo muestro, ¿vale? Mirad, yo aquí puedo ver todas las hojas que componen mi libro de cría, ¿veis? Yo puedo ver mi portada, luego puedo ver la pareja número 1. De la pareja número 1 yo veo que el comportamiento del padre no fue demasiado bueno, pusieron 3 huevos en la primera puesta y ya está anillado el único pichón que nació, porque los otros 2 sabéis que lo tiraron, ¿vale? Ese pichón ya está anillado, ahí veis la anilla con el número de criador de mi hija, y en la puesta segunda ya tienen hoy un huevo que yo anoto siempre la fecha ahí al lado, ¿vale? Pero lo bueno que tiene esto, pues ya sabéis que se puede editar sin problemas, ¿vale? Y aquí pues tenéis los detalles de los componentes de la pareja y así con todas. Pareja número 2. Bueno, pues la pareja número 2 viene detalle de quién fue la hembra, quién es el macho, ¿vale? Y si hay alguna cosa a destacar durante la cría, lo podemos escribir por aquí sin problemas, ¿vale? Pero ya digo, para esto tenéis que tener el iPad, tenéis que tener el Pencil, ¿vale? Que el Pencil es... ¿vale? El lapicero, este, es con el que podéis escribir. Así que me cambio de mano y os lo enseño, ¿vale? Este lapicero, si tiene batería, ¿veis? Es con el que yo por las mañanas hago mis anotaciones. Y, por ejemplo, si veo que esta hembra tiene un comportamiento extraño, pues llego por aquí y le hago yo aquí mi nota, ¿vale? Mi anotación. Que veo que tengo que poner alguna foto interesante de alguno de los dos o del nido o de algo, pues hago una foto, ¿vale? Y la ponemos por aquí, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces la verdad es que está bastante bien, porque luego esto, yo al finalizar el año lo tengo siempre almacenado aquí, lo tengo impreso si quiero en PDF o guardado por ahí en un pendrive, lo que yo quiera. Pero ya os digo, es algo muy peculiar. Es pues para gente que tenga el iPad, para gente que tenga el Pencil y bueno, pues que quiera hacerse su libro electrónico, ¿vale? Nada más que contaros, poca novedad, están con su pienso, no les pongo nada más que lo que os dije, el Fast Multipower con pasta de cría y con el Germix, ya está, y así es como estoy criando, ¿vale? Nada, no les pongo fruta ahora y
Lo único que estoy haciendo es calciocolina P un par de veces por semana a todos, machos y hembras, ¿vale? Así que nada, compañeros, pues espero que el vídeo os haya entretenido, que hayáis visto alguna cosilla, hayáis aprendido algo y poco más, ¿vale? Ya haremos otro vídeo por ahí de repaso. Ah, por cierto, hay una charla por ahí en internet que está muy bien, yo no sé si la habéis visto, pero me la mandó a mí mi amigo Javi, y es un vídeo de un señor que da una charla patrocinada por Aviantec, creo que es, y la verdad es que habla cosas bastante interesantes, como la luz de los aviarios y demás. Os invito a que la busquéis por ahí y le echéis un vistazo, que está muy bien. Son creo que 40-50 minutos, pero merece la pena, ¿vale? Nada más, este no es un vídeo, como decía, de ninguna temática en general. Mira cómo busca la hembra. Está ahí todo el rato. No es una temática en general, sino es pues un poco de repaso, ¿vale? Pues venga, hala, un saludo.